Inicia el profeta haciendo estas preguntas. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿De quién? ¿Acerca de quién habla el profeta? Usted, que es estudioso de la palabra, ¿de quién habla el profeta? Casi no les oigo, hermano. Sin miedo, ¿de quién habla el profeta? De Jesucristo, dicen los hermanos. Hermano Teo, pregunto, ¿están correctos los hermanos? Amén, dice el hermano Teo. Qué bueno. Yo porque creo tener esta confianza de hacerle la pregunta a mi hermano Teo, por eso que lo veo ahí le pregunto. Pero igual le pude preguntar a otro hermano. ¿De quién habla este pasaje, hermanos? De Jesucristo. Así lo entendemos, así lo creemos y así lo vivimos para el Señor. Este pasaje, maravilloso pasaje, lindo pasaje, donde en forma quizás hasta como un poema, como un cuadro que el pintor está haciendo, describe cómo el siervo de Jesucristo, el siervo de Dios, su Hijo Jesucristo, viene a la tierra y cumple y dice
que Él paga el precio por nuestros pecados. Carga sobre sus hombros el precio de nuestras iniquidades. Él paga el rescate, veíamos el domingo pasado. Él paga el rescate de nuestros pecados. Veíamos también, hermanos, el hombre no puede hacer nada por pagar por el pecado, por su pecado. ¿Qué podemos pagar nosotros? Nada. Es más, el Señor Jesús, es que es lindo. Mire, el plan de salvación para nosotros es maravilloso. La palabra de Dios nos aclara y dice, no es por obras, no es por lo que yo haga. No es que todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, dice el pasaje. No podemos hacer nada, es por la gracia de Dios. Mire qué lindo que hoy hemos cantado un himno que usted lo entonó, yo veía como que era coro de ángeles aquí cantando. Lindo. Pero entendamos, hermanos, este himno que cantamos, gracia sublime. Cuando cantamos gracia sublime, hermanos, estamos como evocando este capítulo 53 del profeta Isaías. Hermano, ¿puedes ponernos la letra gracia sublime? Para que recordemos, hermanos, qué es lo que hemos cantado. Esto es lo que hemos cantado. Vamos a ver si lo encontramos, porque a veces la tecnología se nos atrasa y hoy lo queremos todo rápido. Bueno, vamos a ver si lo encuentra el hermano. Vamos a ver. Gracia sublime, hermanos, cuando lo cantamos, evocamos Isaías 53. Para nosotros, parece que no se encuentra. Para nosotros es claro y dijimos, esto habla de Jesucristo. Así lo tenemos claro nosotros. Pero no para todas las personas, eso está claro, hermanos. No ha sido claro. Vamos a ver si lo encuentras, hermano. ¿Sí? Bueno. Ahí está. Eso. Como no tengo ojos en la espalda, ustedes son mis ojos. Pasa por favor la siguiente. ¿Qué dice ahí, hermanos? Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora, esto es Isaías 53, mis queridos hermanos. Eso es lo que hemos cantado. Pagaste tú, tomaste tú mi lugar. Esto es lo que cantamos, hermanos. Esto es lo que confesamos, esta es nuestra fe. Esto no lo dude usted, esto no solo lo cante. Esto, hermano, le invito a que lo viva diariamente, sabiendo que usted es hijo de Dios, porque Él pagó el precio por su pecado. Y yo debo de recordarlo también. No hemos de olvidar. Mas no siempre todos entendimos que Isaías 53 estaba claro que era el Hijo de Dios. Y si no, veamos Hechos capítulo 8, hermanos, por favor. Hechos capítulo 8. Quiero recordar y repetir esto, hermano. Nadie puede hacer nada por su salvación. Nadie. En esta humanidad no podemos hacer nada. Usted no puede arreglar nada si no es por la gracia de Dios. Quiero repetir eso, hermanos, porque esto es esencial en la vida del discípulo del cristiano, del discípulo de Cristo. El que viene a Cristo está consciente que no puede hacer nada por su salvación. Todo lo hizo el Señor Jesús en la cruz. Y es por su gracia, es por su amor. Así que no intente resolver usted su situación de pecado por usted mismo. No lo puede lograr. Todos nos descarriamos como ovejas. Todos.
pero el Señor es misericordioso. Gloria a Dios. Hechos capítulo 8, hermanos, versículo 26 en adelante. Hemos leído el domingo pasado, veíamos la porción, recordábamos hasta el versículo 25. Ahora vamos a leer del versículo 26 al 40. Y creo que es bueno que cambien de posición, hermanos. Está pesadito el ambiente también. Creo que es bueno, póngase de pie, hermanos, vamos a leer. Eso ayuda un poco. Está pesado el ambiente, está bastante húmedo y es difícil, yo sé, hermanos. Bueno, dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante, que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Gloria al Señor. Gracias, hermanos, pueden sentarse. Me disculpan, yo siento en el sonido un eco que creo que nos puede distorsionar. Si puedes ayudarme, hermano. Habíamos venido estudiando, viendo que por el acecho o la persecución que se había dado en la iglesia en Jerusalén, eso ya lo estudiamos. Resulta que los de la iglesia de Jerusalén
Vieron lo que ahí estaba sucediendo, se maravillaron y el Señor confirmó, y hubo ahí el derramamiento también del Espíritu Santo, confirmando que el Evangelio es para todos, para judíos como para griegos, porque en Cristo se derriba toda pared de separación racial, social, económica. Entonces confirma. Y entonces ahí ya vimos el caso de alguien que quiere servir, pero con motivaciones que no son correctas. Y así aparece Simón en el panorama. Pero una vez, hermanos, se confirma y se establece la iglesia de Jesucristo en Samaria, dice el versículo 25, el capítulo 8. Y ellos, versículo 25, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, ¿qué hicieron? Se volvieron para Jerusalén. ¿Y quiénes son ellos, hermanos? ¿Quiénes son ellos? Usted que está estudiando el pasaje, ¿quiénes son ellos? Los que se regresan para Jerusalén. Bueno, los discípulos o los apóstoles, pues no se dice si Felipe los acompañaba. A mí me hace pensar que Felipe quizás iba con ellos. Iban de regreso para Jerusalén, dice la palabra de Dios. Y ellos iban tan emocionados, tan contentos, tan felices de cómo el Señor se estaba manifestando, dice que pasaban por los poblados de los samaritanos y anunciaban el Evangelio. Bueno, hermanos, así las cosas. Resulta que en medio de todo esto hay a una persona que el ángel del Señor le habla. No le habla a los tres. ¿Ven el detalle? No le habla a los tres. Solo le habla ¿a quién? A Felipe. Y Felipe, hermanos, esta mañana quisiera que nosotros reflexionáramos que Felipe es un ejemplo de uno que sirve al Señor con las motivaciones correctas. No como Simón. Felipe, un siervo de Dios. A Felipe el ángel del Señor le habla y le dice, versículo 26, le da una misión que cumplir, le da una tarea que cumplir a Felipe. ¿Cuál es esa tarea, hermanos? Ahí en el pasaje para que nos compenetremos en ella. Le dice Felipe, su versión dice, levántate y ve al sur. ¿Hacia dónde se había ido él primero? Al norte. Y estaba en el norte. Y aquí estaba todo bonito, hermanos. Aquí era fiesta. Aquí habían prodigios, habían milagros. La gente estaba aceptando a Cristo. Estaba siendo confirmada la iglesia de Cristo. Pero estando aquí en el norte, el ángel del Señor le dice, Felipe, prepárate. El sentido es prepárate. Prepárate porque vas a hacer un viaje. Vas a ir al sur, te vas a regresar de donde estabas, vas a pasar por Jerusalén y vas a caminar hacia el sur. Vas a ir a una ciudad que se llama Gaza. Gaza está en el suroeste de Jerusalén, en dirección contraria a donde él había ido. Vas a ir al sur, ahí a Gaza vas a ir, pero te vas a ir por el camino, versículo, vea el detalle por favor, el cual es, ¿qué era? Desierto. Pongamos atención a esto, hermanos. Pongamos atención a esto. Al siervo del Señor se le da la instrucción de parte de Dios que tenía que cambiar de rumbo, que del norte donde la vida tenía que ir al sur. Y tenía que ir al desierto. Bueno, les voy a comentar algo de esto que dicen los estudiosos de la palabra de Dios. Resulta que Gaza, esa calle, dicen los historiadores, de Jerusalén hacia Egipto, pasaba por Gaza. Esa era una ruta. Entonces resulta, usted puede verlo en sus mapas, ahí no tengan miedo de ir a las últimas páginas de la Biblia, para eso están. Si tiene mapa su Biblia, y usted puede ver ahí
¿hacia dónde está Gaza? De Jerusalén, al suroeste. Está buscando al sur. Entonces ahí está Gaza. Esa era una ruta para ir a Egipto. Egipto está en el continente africano, hermanos, para ubicarlos en la geografía. Muy bien. Cuenta la historia entonces que en el siglo, allá por los años 90 antes de Cristo, Gaza, la ciudad de Gaza, fue destruida. Entonces, años después, allá por el año 50, Gaza fue reconstruida, pero ya no la reconstruyeron en el mismo lugar, sino la que la hicieron más pegadita al mar. Entonces resulta que Gaza, había dos caminos para Gaza. Uno que llevaba a la ciudad donde había vida, donde había movimiento, donde estaba la gente. Y había otro camino que iba a la Gaza destruida, donde no había nadie, hermanos. Ahí ya no, la ciudad ya no existía. Y la calle normalmente no la usaba nadie. O sea que era desierto, pues. Por eso dice, ¿el cual es? Desierto. Bueno, ya hemos escuchado otros sermones, hermanos, en otras ocasiones alrededor de esto. ¿Cómo es eso, pues? ¿De dónde, verdad? Mire, esto choca conmigo, hermanos. Quiero compartirles algo. Yo he admirado antes, en mi juventud, cuando era universitario, estuve aquí en la Universidad Nacional. Entonces resulta que aquí está cerca, ¿verdad? Y en ese tiempo, hermano, yo vivía en la casa que está en la esquina aquí de esta calle. Ahí en esa casa viví. Era pupilo. Ahí pasaba por ahí. Pero tenía compañeros jóvenes de aquella época, estudiantes de la universidad, que se congregaban aquí. Entonces a mí me gustaba Iglesia Nazaret. Y yo conocí la Iglesia Nazaret en ese tiempo. Y a mí me gusta, algún día yo voy a congregarme en Iglesia Nazaret. Pero claro, yo era de Santa Ana y yo viajaba todos los fines de semana a Santa Ana. Y bueno, y así fue, y no les cuento más. El tema es, hermanos, que conociendo Iglesia Nazaret en ese tiempo, yo veía que esta era una iglesia bastante ordenada, hermanos. Bastante. Y miren, han pasado los años y aquí hay algo interesante, hermanos. Mire, si algo tiene Iglesia Nazaret, característica es que cuando ya hay por octubre, ya por esos meses, finales de octubre, fíjese que los hermanos coordinadores del ministerio empiezan, hay que hacer el plan de trabajo del otro año. Ya hay que hacerlo. Y no nos han dicho cómo. Y no nos han dado los lineamientos, ¿verdad? Manuel, esto que hacía la cosa. Él es un hombre que ha sido de estos que... Y hay que hacer el plan de trabajo para los ministerios. Y ¿saben qué más? Hay que hacer el presupuesto. ¿Verdad que sí, hermanos? Y hay que hacer el presupuesto porque es importante tener el presupuesto. Y mire, si algo tiene esta iglesia, y yo puedo dar fe de eso, hermano, es que aunque sea enero, ¿verdad, hermano? Pero tenemos el plan de trabajo, tenemos el presupuesto y ya todos estamos listos. Es más, si el presupuesto no está aprobado para enero, hay un acuerdo que dice que el presupuesto del año anterior se ejecuta en el plan en el mes de enero para que los ministerios sigamos trabajando y esto no se detenga. ¿Qué les pareció, hermanos? Vea que está bonito. Así es Iglesia Nazaret. Esta es una de sus características. ¡Qué bueno, hermanos! ¡Qué bueno! A mí me gusta eso, me encanta, hermanos. Pero con el caso de Felipe estoy mal. Porque esto no estaba en el plan de trabajo, hermanos. Esto no estaba en el presupuesto, hermanos. Esto no lo tenían presupuestado los hermanos de la Iglesia Nazaret. No está en el plan de trabajo. Pero el discípulo Felipe, que es un siervo dispuesto, disponible para lo que el Señor diga, él está disponible.
El discípulo Felipe no cuestiona el mandato del Señor. Yo, dijo Felipe, me voy para el norte. Eso es mi presupuesto. Así es mi plan de trabajo. Pero el Señor te dice, te vas al sur y te vas a ir al desierto donde no hay nadie. El siervo está disponible para el Señor, porque trabaja para Él y para su gloria, aunque las cosas no parezcan las mejores. Felipe pudo haberse pensado, bueno, ¿y yo qué voy a ir a hacer al desierto? ¿Y qué no ve, Señor, que aquí la misión se está cumpliendo y bien? Entonces, hermanos, esto también para mí es otro problema. Si a veces lo estoy compartiendo, para mí es una lección, hermanos. Resulta que a nosotros también esta es otra característica de Iglesia Nazaret, déjenme compartírsela para el que no lo sabe. Si no recuerdo mal, por favor me corrigen los hermanos que tienen aquí su trayectoria. Desde 1981, si no, hermano Ernesto, si tú tienes claridad, me corrige por favor si no estoy diciendo las cosas correctas. Desde 1981 esta iglesia se caracteriza porque aquí hay una fiesta, hay una celebración anual de proclamación. ¿Estoy así, hermano? 1981, 82 dice, ya me está corrigiendo allá. Bueno, por un año no nos vamos a pelear, ¿verdad, hermanos? Pero en 1980, hermano Miguel, por favor, en 1981 ya empezaba, hombre, déjame, por favor. Pero 1982, desde entonces aquí en esta iglesia se celebra anualmente las misiones, la proclamación hasta lo último de la tierra. Desde entonces, hermanos. ¿Y saben qué ha ocurrido en todos estos años, hermanos? Que la iglesia apoya no solo en oración, sino que económicamente algunos proyectos misioneros. Si no me equivoco, por favor me corrigen, hermanos. Estamos apoyando financieramente 13 proyectos en el extranjero, hasta lo último de la tierra. ¿Sí o no, hermano Miguel? ¿Estoy correcto? 13. Y misión local, estamos apoyando 3 más aquí en El Salvador. 4, gracias, hermano. Mire, ahí está mi memoria. Yo les dije el domingo pasado que mi memoria era mala, pero ustedes son mi memoria. Característica de Iglesia Nazaret. Amílcar se la lleva de buen administrador, hermanos. Se los confío. Yo, buen administrador. Y viene el hermano Felipe y me presenta un proyecto misionero. ¿Y para dónde decís que vas, hermano? Para el desierto. Para el desierto. ¿Y qué vas a ir a hacer ahí? Pues si ahí dice el Señor que vaya. ¿Por qué no nos traes un proyecto más fructífero? Gracias, hermana. ¿Por qué no nos traes un proyecto? Hermanos, para Amílcar, el plan de trabajo, el presupuesto, quizás se vuelva una camisa de fuerza. Y esa camisa de fuerza me hace insensible a la voz de Dios. Pero Felipe, el siervo de Dios, sensible a la voz de Dios, seguramente le va a decir a Amílcar, está bien, hermano, no te preocupes, yo cumpliré el propósito de Dios en mi vida y voy a ir al desierto, aunque tú no lo creas y no te gustes. Y no te guste. Porque el siervo del Señor obedece la voz de su Señor. Así es, hermanos. Y yo entiendo que nosotros acá muchas veces
ponemos juicios. Pero para mí es una lección tremenda que me dé este pasaje. Porque en oración tengo que buscar que la voluntad de Dios es ese proyecto misionero. Y mire qué derroche, diría el buen administrador que soy. Mire qué derroche. ¿Cómo es eso? Felipe arma sus maletas, hermanos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué hizo Felipe? Versículo 27, por favor, léanlo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Versículo 27. ¿Qué hizo él? Se levantó y se fue. Y Amílcar hubiera dicho: ¡qué derroche, hombre! ¿Y qué va a hacer al desierto? ¿Cuánto nos va a costar ese viaje, hermanos? Si ahí no hay nadie. ¿Qué lección? Ay, qué lindo es escuchar la voz del Señor, hermanos. Maravilloso escuchar la voz de Dios. Mire qué sorpresas. El Evangelio, la palabra de Dios está llena de sorpresas. Mire qué sorpresa más linda. Yo no sé quién llegó primero, hermanos. Eso no lo puedo saber yo. Si Felipe llegó primero, ¿cómo fue la cosa? La cosa es que ahí en ese desierto, en ese camino que no transitaban, ahí estaba una persona. Una persona. Hermanos, una persona que estaba deseosa, sedienta de la palabra, es una persona. Otra lección para mí, hermanos. Me dice, estoy haciendo un ejercicio, hermano. Esto es un ejemplo, no es una realidad. Solo es un ejemplo. ¿Y qué tal estuvo el culto, Amílcar? Me dice mi esposa cuando yo llego. ¿Qué tal el culto evangelístico? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo el culto? Ay, vieras. Mal. ¿Y por qué? Una persona, fíjate. Una. ¿Y qué dicen los demás hermanos? Tanto trabajo por una persona. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Y no te has puesto a pensar que por esa persona nuestro Señor Jesús llevó sobre sus hombros, murió en la cruz para darle vida eterna. Y no entre ellos estás tú y estoy yo. Una persona es valiosa para el Señor por una persona. Yo entiendo, hermanos, y no quiero que me vayan a malentender porque el tiempo se me está agotando. A mí me gusta ver esto lleno, hermanos, y a ustedes no. Claro, a todos no. Yo no quisiera ver estas sillas que están así vacías. Por supuesto. Porque los humanos somos de números, hermanos. Para los humanos son las estadísticas. Para eso. Si yo no quisiera ver esto, hermanos. ¿Han oído ustedes hablar las economías de escala, hermanos? No sé si el micrófono se acabó la batería, dicen. Muy bien, aquí está. Ya ven, hay milagros, hermanos. Milagros de la tecnología. Pero hay un eco, hermano. Les decía, para los que no me escuchaban, ¿han oído ustedes hablar de las economías de escala? ¿Alguien ahí atrás sabe lo que es una economía de escala? Bueno, si no lo sabe, no se preocupe, no es nada importante. Los economistas para sus negocios hablan de economías de escala. Pero es para los negocios. En el cuerpo del Señor, en la iglesia de Cristo, no valen las economías de escala. Y si usted no sabe qué, yo no se lo voy a explicar, ahí lo estudia. En el Señor no hay recurso que se desperdicie por una persona que viene a Cristo. Y voy a concluir con esto, hermanos. Bueno, antes que nada, quiero decir algo más que yo aprendí en este pasaje. ¿Qué hizo Felipe, hermanos?
Ayúdenme. Cuando el Espíritu del Señor le habló, ¿verdad? Y le dice, ¿qué le dijo? Acércate, acércate. Acércate a ese carro. Acércate. Y él se acercó. Seguramente iban despacio, ¿verdad? Ah, es que resulta que en aquella época la costumbre era leer en voz alta, porque se pensaba que eso ayuda a memorizar y a concentrarse. Nuestra cultura hoy es diferente, ¿verdad? Todo lo hacemos, leemos en voz baja. Tan es así que cuando yo estoy al lado de mi esposa, yo estoy leyendo, ella está leyendo, y si empiezo a hablar en voz alta, viene ella y me dice, no podés leer en voz baja, que no ves que me desconcentras. Entonces yo tengo que regresar a leer a voz baja. ¿Ya les pasó eso a ustedes, hermano? Bueno, solo a mí me ha pasado. Ahí está ella gozando, mi esposa. Bueno, volvamos entonces, hermanos. En voz alta. Felipe, al acercarse, dice la palabra de Dios, ¿qué hizo? Oyó lo que él estaba leyendo. Qué lindo va esto. Mire que a mí me encantó leer esto. ¿Y cómo sabía Felipe que era lo que leía el etíope, hermanos? Cuéntenme, por favor, ¿cómo sabía él? Dice, ¿qué dice? Vean lo que dice su Biblia, ayúdeme, por favor. ¿Qué dice su Biblia? Estamos en el versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó lo que leía. Y dice la palabra de Dios que leía como Felipe supo que él estaba leyendo el escrito del profeta Isaías. Y mi pregunta es, ¿y Felipe cómo sabía que era el libro del profeta Isaías? ¿Cómo sabía él eso? Ah, cuéntenme, hermano, ¿por qué dice? ¿Cómo es que supo Felipe que leía al profeta Isaías? ¿Cómo lo supo, hermanos? ¿Cómo, hermana? Ah, es que el hombre estudiaba la palabra de Dios. Es que el siervo, aquí hay otra característica del siervo, el siervo de Dios estudia la palabra de Dios. Cerca de la palabra de Dios. Entonces ya no hay necesidad de que aquí se le repita que hay otros por otro lado que la Biblia la agarran el domingo y la vuelven a ver, dicen otros, a desempolvar hasta el otro domingo. Y en la semana solo los mensajitos que le mandan por el WhatsApp o por no sé dónde, Facebook o qué sé yo, ¿verdad? El siervo del Señor. Ah, Felipe entendió que iba leyendo el profeta porque estudiaba la palabra de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Juan 5:39, recuérdenme por favor que dijo el Señor. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que ahí encontráis la vida eterna, y ellas, esas escrituras, dan testimonio de mí. Siervo de Dios, entendió, sabía que era Isaías, y ahí nos cuenta cuál era el pasaje. Isaías 53, versículos 7 y 8. Qué lindo, ¿verdad? Y mire, el eunuco dice que pregunta, Felipe, te ruego, me diga. Ah, porque él pregunta, ¿y entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y él dijo, bueno, ¿cómo fue que dijo? ¿Y cómo podré? Si alguno no me enseñare. Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Y el versículo 34, dijo el eunuco a Felipe, te ruego me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo? Ah, si Felipe se los hubiera preguntado a ustedes, mis hermanos. Ustedes respondieron al inicio de esta reflexión. Todos respondimos, ese pasaje habla de Jesucristo. Pero el eunuco no lo sabía. Había que explicarlo. ¿Cuál fue el resultado de eso según la historia bíblica, hermanos? Que el eunuco creyó en el evangelio de Jesús. Nosotros decimos, aceptó a Cristo como su Salvador, entendió lo que era la salvación en Cristo
y se bautizó. Y en medio de ese desierto, donde encontraron el agua, se bautizó. Y él testificó a todo su séquito, porque no iba solo, él iba en su carro. Acuérdense, no hemos hablado de quién era este etíope, de su piel. Ya el tiempo se nos va, ¿verdad? Pero eso es interesante, hermano. Un etíope, ¿cómo supo Felipe que era un etíope o que era diferente, que no era de su región? ¿Cómo se imaginan ustedes que él se pudo haber dado cuenta? ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo supo él que este no era de su, más o menos de su raza? Ay, el hermano, mira, este hermano, te vayas para el cielo, hermano. El hermano dice que una de las formas fue su color. ¿Cómo era el color de piel? Tostadita, oscurita. Estamos así, ¿verdad, hermano Teo? Oscurita. Del sur de África. ¿Saben ustedes, hermanos, que para esa época el sur de África, que es la región de Etiopía que aquí se está mencionando, de la raza de los nubios, ya eran los confines de la tierra? En esa época ya esa región era hasta lo último. Mire qué lindo cómo se cumple la palabra del Señor. Seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta... pues ahí empieza a predicarse el evangelio hasta los confines de la tierra de aquella época. Una persona, hermanos, una. La misión era ese hombre, porque ese hombre iba a ser el canal de bendición para los confines de la tierra de aquella época. No se nos dice qué pasa con el eunuco, va, que la historia ya no nos dice nada. Pero la tradición, Irineo, que es un expatriarca de la iglesia, yo sé que ustedes son estudios y van a ir a investigar. Ireneo escribe que este eunuco se convirtió en un misionero del evangelio de Cristo en su tierra. Mire qué lindo. Ahí está, hermanos. No hay derroches para el Señor. No hay recursos que se botan para el Señor, hermanos. Pero volviendo entonces aquí a lo que quiero llegar en este momento es: ¿cómo supo Felipe que era el profeta Isaías? Ya respondimos, que es porque estudiaba la palabra de Dios. ¿Y qué clase le dio? ¿Qué clase dio Felipe al eunuco? Mire lo que dice. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando ¿desde dónde? Desde Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesús y él acepta a Cristo, se bautiza y ahora se convierte en un misionero en los confines de la tierra de aquella época. Una persona. Bueno, hermanos, aprendo que Felipe esa mañana o yo no sé, ya me estoy inventando que era la mañana. En ese tiempo, él le dio 3 módulos de estudio. Así lo veo yo, hermanos. Déjenme decirlo. 3 módulos le impartió en ese momento. 3 módulos de estudio. Son los 3 módulos que estamos dando, hermanos, a propósito. 3 módulos le dio. Le explicó la salvación en Cristo. Primer módulo que estamos estudiando, hermanos. 8:45. Todos los domingos. Módulo. Inscríbase. Bueno, ya no, ya empezamos. Espérese para cuando lo demos otra vez. Le explicó cuál es la salvación en Cristo Jesús. Primer módulo. Segundo módulo. ¿Entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo? Es que hay que estudiar. Segundo módulo, hermanos. ¿Cómo estudiar la Biblia? Ahí está el segundo módulo que estamos dando. Le explicó, le enseñó. Segundo módulo. Y tercer módulo, le enseñó cómo se presenta el evangelio. Desde de Isaías 53, cómo en Cristo se cumplieron todas las promesas, el evangelio y la evangelización. Tercer módulo que estamos dando
todos los domingos. Miren, 3 módulos. Felipe se los dio en una sola cátedra. Nosotros nos estamos tomando 3 meses para cada módulo. Qué importante para el siervo del Señor. Conocer, saber, pero no por saber ni por hacerse cabezón como Amílcar intelectualmente, no, es para reafirmar su fe en Cristo Jesús y para servirle como Él lo quiere. Termino, hermanos, con un testimonio. Los planes de la iglesia, hay cosas que ocurren en la iglesia que no, en los planes no están, hermanos. Fíjense que hace unos 2 meses atrás, mes y medio quizás, allá en el corazón de un hogar de la iglesia Nazaret, de los miembros de acá, esta pareja de hermanos conversaban entre ellos. Mira, y que fíjate que yo creo que el Señor nos puede ayudar. El Señor me ha puesto en mi corazón que bien pudiéramos llevar unos 145 jóvenes universitarios a Iglesia Nazaret para que ahí se les predique la palabra de Dios. ¿Crees tú? 145 universitarios traemos a la iglesia. Así, yo creo que sí. Mira, al Señor, oremos. Y vienen los hermanos y escriben una carta, una notita, y nos la presentan, ¿verdad, hermano Ernesto? Ahí está el hermano Ernesto, no me deja mentir. Y llega, mire, fíjate que el Señor nos dice que podemos traer 145 jóvenes universitarios aquí a la iglesia y predicarles la palabra de Dios. Pero eso no está en los planes, no, en ninguno. Además, para eso no tenemos presupuesto. Bueno, regreso al presupuesto y a los planes de trabajo, hermanos. Sí, pero el Señor dice, el Señor nos puede traer. Bueno, pues orémosle al Señor, pues. Hermano César, el pastor de jóvenes, ¿cree usted que? Hermano César dice, claro que sí se puede, vamos a ver. Mire que fueron al consistorio y creen, hermano, ¿y cómo va a ser eso, pues? Si eso está como ir al desierto, ¿verdad? Hermanos, para la gloria de Dios, hace 2 sábados, usted ni cuenta se dio, hace 2 sábados, en este lugar, por la mañana, 145 jóvenes universitarios estuvieron escuchando la palabra de Dios y 8 de ellos se convirtieron al Señor. Gloria a Dios, hermanos, porque eso es el poder de Dios para salvación. Que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie, vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu enseñanza y gracias por tu poder. Gracias, Señor, porque tú te mueves con libertad donde tú quieres y como tú quieres. Señor, ayúdanos a ser siervos tuyos, sensibles a tu voz, obedientes a tu voz, y que toda la gloria sea para ti. Bendice a tu iglesia, Padre Santo, y que aquí, Señor, tú levantes siempre cada vez más Felipes dispuestos a obedecer tu llamado y dispuestos a ir a donde tú les envíes. Bendice a tu iglesia en esta semana, en su quehacer diario, sus trabajos, sus estudios. Y Señor, donde ellos estén y donde yo esté, pueda testificar de ti para tu gloria. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que tengan una linda semana. Perdón, las hermanas les recuerdo, afuera están las mesas para que vayan a recoger.